El contenido de este podcast tiene lenguaje explícito. Además, algunas ideas que pueden afectar la sensibilidad de terceras personas. Se recomienda discreción. Hola, buenas tardes. Me presento. Soy Antonio Duchamp. Bienvenidos una vez más a Cosas de Bici. Creo que este podcast ha tenido una temporada 1 muy exitosa. Todos los invitados o todas las personas que han venido a compartir sus experiencias con nosotros han sido de un valor incalculable. Les agradezco de antemano a todos los invitados, desde el número 1 hasta el número 6, por hacer posible esta primera temporada. Y creo, y revisando todos los capítulos, nunca me presenté de una forma adecuada. Bueno, he aquí mi presentación de la segunda temporada. Mi nombre es Antonio Duchamp. Soy egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mis temas de investigación y mis temas de interés en la licenciatura se enfocaron más que nada en las vanguardias. Me encantan Duchamp, precisamente, uno de los grandes maestros que considero de las vanguardias. Los surrealistas, los dadaístas, los cubistas, los futuristas, los excedentistas. Todo eso me llamó la atención. Este tipo de rebeldía, ponerle voz al arte que no estaba dentro de los museos. El tema de mi tesis está enfocado más que nada al arte de las comunidades indígenas. La comunidad de la meseta Tarasca en Michoacán. Y más específico aún en la zona de Charapan, San Felipe de los Herreros, Cocucho y Ocumicho. En la tesis abordo la estética de los diablitos de Ocumicho. Pero como les comento, esa es mi formación académica. Tuve la suerte de que mi padre, don Miguel, me enseñara a leer. Y me enseñó a leer precisamente con un libro que aún tengo que se llama Libertad bajo palabra, del maestro Octavio Paz. Recuerdo, o lo poco que recuerdo de esa época, es como que mi papá me encerraba las carretillas o monosílabos en diferentes colores y me hacía como buscarlos en todo el libro y yo los tenía que ir como subrayando. De hecho, tengo ese libro en mi poder. Algún día que mi jefe no estaba, lo tomé de su biblioteca. Ese libro es muy significativo para mí porque es como mi primer acercamiento a los 5 o 6 años hacia las letras. Aunque el título sea un poco paradójico, ¿no? Libertad bajo palabra. Pues todo tiene que ver un poquito con mi vida, yo creo, yo pienso. Eso fue sumamente hermoso, sumamente sublime, sumamente frustrante también porque pues el jefe tenía la mano pesadita y si no leíamos o si no veíamos una vocal o lo leíamos bien, sope. Y no lo culpo. Así se educaba antes a las personas y le agradezco toda esta educación que en ese momento nos inculcó. Eso es un poquito acerca de mi infancia. Cosas de Bici surge como un proyecto, todas las posibilidades de la bicicleta en una sociedad. En este caso, la sociedad moreliana, una ciudad tan pequeña. Y la bicicleta en esta ciudad en verdad tiene una posibilidad enorme. Es esta la preocupación de ciudadano, como egresado de filosofía, como también escritor, porque tengo 2 series de cuentos publicados, La Maestra y el Gamer y Relatos Gandayas volumen 1. Este proyecto surge de esa preocupación, de esa necesidad de proyectar a la bicicleta en un mundo o en una ciudad en la que puede tener muchas posibilidades benéficas. Eso sería Cosa de Bici. Como siempre hemos tenido o siempre ha habido la necesidad de la cuestión oral, me refiero a que sus abuelitos o algunas personas les narraban historias y esas historias se van reproduciendo y es tan hermoso imaginarlas. En Cosas de Bici damos prioridad a la cuestión oral, en este caso las narraciones. Por eso es que todos los invitados que vienen empiezan narrándonos alguna aventura, alguna anécdota, algo que les haya ocurrido sobre la bicicleta que tenga que ver con la bicicleta, porque han tenido personas que no saben andar. Pero eso no significa que no tengan a la bicicleta como un referente. Pues yo daré ahora mi pequeña anécdota
que ya he dado algunas en todos los programas anteriores, pero esta es como la presentación de la segunda temporada. Entonces voy a hablar un poquito sobre bicicletas, un poquito sobre drogas. Hace como que será 5 o 6 años, cuando empezaba a andar en este mundo de la bicicleta de montaña, porque hago bicicleta de montaña, es lo que más hago. Pues tenía mi grupo de amigos pachecones, compañeros de la licenciatura. Era común que nos fuéramos a buscar champiñones, de esos de los alucinógenos. Aquí en Morelia se dan en varios lugares, cerca, en lluvia. Yo creo que era ya septiembre, después de que arrecie agosto. Entonces fuimos a buscar como champiñones, pero pues nos fuimos en la bicicleta. Entonces pues ahí vamos pedaleando. Tenemos que llegar a una comunidad que se llama Técuaro, que está al sur de la ciudad. Entonces íbamos pedaleando y son 10, 12 kilómetros, es poquito, pero sí es una pendiente prolongada. Entonces ahí uno iniciando, uno queriéndose sentir profesional, uno ir tras la condición física. Entonces ahí íbamos, llegamos a Técuaro y enfrente de donde están los hongos hay una casita, una cabaña en donde hacen pan. Pues nos fuimos como a las 9, 10, llegamos, nos echamos un panecito, nos dispusimos a buscar los hongos. Íbamos 3, tú vete para allá, yo le doy para acá. Corrimos con la suerte y pues había muchos. Recolectamos, nos cobijamos bajo la sombra de algún árbol. No recuerdo de qué platicamos, no recuerdo muchas cosas. Nos empezamos a comer los hongos, se los pusimos al panecito para que no supieran tanto a tierra. Ahí platicando en el jajaja, jijiji. El yo soy, el yo estoy, empezó como a pegarnos, a hacernos efecto la psilocibina. Efecto, ¿no? Entonces ya de repente se empiezan a aparecer los fractales, los colores que estaban inmediatos comienzan a tener un brillo así destellante, casi cegador. Los sonidos comienzan a ser, si no armónicos, estridentes, ensordecedores. El olor a tierra empieza como a emerger de las profundidades de los avernos. No sé, me alucina en ese momento. Todo lo sentía así, pasaba mi mano por el césped, o por el pasto, o por la corteza del árbol. Todo lo sentía que el árbol me hablaba, o se quería comunicar conmigo de alguna forma, ¿no? Esa era como mi alucín, mi viaje, ¿no? La contemplación de todos mis sentidos en ese momento fue algo sumamente sublime, pero también siniestro. Porque después de 4 o 5 horas ahí en ese campo, los compañeros, compañeras, pues cada quien agarra su viaje. Entonces unos se van para allá a meditar en silencio, otros se ponen unos audífonos para escuchar. Yo me alejé un poquito porque quería escuchar mis pensamientos. Y no sé, de repente me empecé como a mal vibrar, mal viajar. Y empecé a sentir muchísimo frío. Pero también empecé a sentir muchísimo miedo y a sentirme observado. Pensaba que cualquier cosa que veía a lo lejos era alguien que me estaba observando. Y me dio mucho miedo. En Michoacán, pues siempre está la violencia de moda, ¿no? Y a mí eso me daba muchísimo miedo, perder la vida en un tiroteo o ser presa, así que me casen. Entonces yo les dije a mis compañeras, ya vámonos porque realmente tengo mucho miedo, ya me quiero ir, quiero llegar a mi casa y recostarme y sentirme seguro, vaya. Pues las personas con las que iba, no, espérate otro ratito, ahorita nos vamos, que no sé qué, que sabe qué. Total, las convencí. Íbamos en bici con nuestro atuendo licras, acá nuestros jerseys muy pegaditos, nuestros tenis porque aún no teníamos los zapatos de ciclismo. Entonces ahí vamos a por las bicis. Como les dije al principio, subimos una cuesta, ahora venía el descenso. Yo no pude pedalear, que serán ni 2 o 3 kilómetros, porque pues iba pedaleando, pero sentía ese miedo. Ese miedo estaba tan fuerte, tan latente. El sonido era algo muy estridente en mis oídos. Escuchaba puro... ¿Han escuchado el disco de Umaguma de Pink Floyd? Pues hagan en cuenta como eso, pero no sé, algo imperceptible que te lastima y te lacera los oídos. Y también pues el equilibrio un poquito, no lograba tener equilibrio. No me caí, pero yo sentía que me tambaleaba. Yo les dije a mis compañeras, ¿sabes qué, banda? Pues yo siento que mejor pedimos ride porque yo no me siento en condiciones de bajar. Y ya no esperamos mucho, unos 10, 15 minutos ahí. Algún don nos llevó ahí a Morelia, a donde empezaba ese camino. Eso es como la gran aventura de mi relación con los bicicletas y los champiñones. Pues interpreté que los champiñones, los hongos, llámenlo como ustedes quieran, fue como un regaño
yo lo sentí como un regaño, porque a lo mejor en ese momento de mi vida no estaba haciendo las cosas como las debía hacer. Pues quise enderezar lo que estaba haciendo mal y pues ya. Desde entonces no he probado los champiñones. Y precisamente en este punto quiero pasar a la cuestión de la que les quiero hablar, que es la bicicleta y la poética. En un principio les dije que mi padre me ha enseñado a leer, pero siempre he tenido como esa preocupación, como esa necesidad de siempre estar leyendo poesía, adentrarme en las cosas de la poesía. Y incluso escribir poesía. Tengo un libro terminado que se llama Las formas de la luna, la bella luna, la hermosa luna, la sublime luna, la caprichosa luna también, que tanto me ha dado que escribir. Y sin embargo, la tengo todas las noches, pero a la lejanía. No la puedo tocar con las yemas de mis dedos, pero siempre está presente en mi pensamiento. Tengo ese poemario ahí como que queriéndolo publicar. Ahora bien, quiero hablar para Antonio Duchamp qué es la poética. Para esto, pues me tendré que referir o tendré que citar algunos de los grandes filósofos, porque son los que más se preocupan un poquito por definir las cosas, que es una manía muy extraña, ¿no? Que nos forjan en la licenciatura, pero que no está de más. Empezaré cronológicamente. Solo ocuparé a dos, Aristóteles y Heidegger, los que más tengo a la mano, los que más he leído, tengo más cercano. Para Aristóteles, la poética es como la mímesis de algo, o sea, es decir, imitar algo. Y claro que tiene razón, que el hombre, o en este caso el hombre griego, trate de imitar la naturaleza, la physis, y imitarla lo más parecido que es. Quiero imitar la luna o la noche, entonces escribo algo referente a la luna o a la noche. Nunca la voy a tener en la totalidad, no se va a describir todo, se va a describir una parte, ¿no? De lo que nos parece más importante. Que quiero describir a los dioses, que quiero describir el día, esto. Que quiero describir a la noche, a la mujer, esto. La poética en Aristóteles, imitar el modelo que está, aunque no se alcanza a llegar a su máximo esplendor. Y es que aquí como que ponerte a pensar, imitar poesía, imitar poética, pues sí tendría mucho sentido. Ya que uno como escritor, como poeta, intenta decir las cosas de una forma distinta a la que hablamos. Y claro, yo puedo hablar de la noche, de la luna, que extraño a la luna, en los días de calor, o en las noches en las que no está, te extraño. Pero ¿cómo decir eso? Entonces tengo que imitar algún comportamiento como para llegar a lo que quiero hacer. Hace poco, cuando estaba preparando este programa, me puse a pensar desde dónde viene la poética. Es decir, si la poética surge con los griegos o viene más atrás. Entonces, un poquito especulando, ¿no? Y jugando con el ejercicio de imaginarse la historia. Yo siento que la poesía y la poética, la poesía o la poética, vamos a usar la palabra indistintamente, que son cosas un poquito distintas, pero en este momento va a ser lo mismo. La poesía, yo pienso, y les digo, eso es especulando, es como una necesidad básica del humano. No hablando de Homo sapiens, Homo habilis, Homo fabri. Vayamos más atrás, al principio de los tiempos, cuando el hombre, el humano, era nómada. Y andaba con su tribu, con sus chiquillos, con sus atuendos, con sus armas, viajando. Llegaba a sus campamentos, recolección de frutos, esto, aquello. Pero desde ese momento, creo que surge la poética. Porque en este andar de estos primeros humanos, comenzaron a dejar marcas. Hubo marcas, y las están registradas históricamente. Que marcar cómo cazar al mamut, que marcar unas manos, que marcar tal vez alguna danza, que marcan el fuego. Y creo que a partir de ahí surge la poética. Porque, les repito, haciendo el ejercicio, este hombre ve el sol, ve los truenos, ve la tierra. Y aunque aún no tenga conciencia en esta primera etapa, sabe que es algo que está más allá que él. Entonces yo quiero pensar que estas marcas es como una expresión, sí, exactamente, es una expresión del asombro que tienen ante la naturaleza que en ese momento le rodea. Y eso es lo más poético que existe. Mucha gente me diría que es filosófico, pero no. Yo digo es poético. Asombrarse de las cosas mismas es lo más poético y lo más hermoso que puede existir en esta puta vida. Entonces yo creo que este Neandertal es el más poético de todos los que existen. Me atrevería a afirmarlo. Obviamente tengo que sustentar mis argumentos y ponerme a debatir con más gente que sabe, ¿no? Pero yo de primer momento digo esto. El Neandertal
es el hombre más poético que existe. ¿Por qué? Porque tiene un asombro encabronado de lo que le rodea. ¿Y qué le rodea? El pinche tigre que se lo quiere comer, los otros cabrones que se lo quieren chingar o robarse a sus mujeres, o convertirlo en su esclavo, o el camino que está muy de la chingada para seguir andando. ¿Cómo lo expresa? Pues lo expresa utilizando lo que tiene a su alcance, dejando una marca. Eso es, creo, para mí, una de las cosas tan importantes. Conecta con Aristóteles un poquito de que lo poético es imitar. En Heidegger está un poquito más complicado porque, pues de por sí Heidegger escribe raro, este filósofo alemán, pero también sus ideas se conectan. En 2-3 libros conecta una idea y en eso, para mí, vincula su genialidad. Pero en un librito que se llama Arte y Poesía, hace un estudio sobre un poeta alemán que se llama Hölderlin. Entonces, Heidegger considera que Hölderlin es el poeta del pueblo alemán. ¿Y qué es lo que busca Heidegger en Hölderlin? Busca lo que precisamente les comentaba hace un ratito, que ya le pone nombre a las cosas. Entonces, busca la esencia de la poesía. ¿Qué es eso lo que le llamamos poesía o le llamamos poética? En este ensayito que les comento de Heidegger, hay 5 o 6 palabras guías, ¿no? Ahorita nomás conectar las ideas, utilizaré la primera que dice: poetizar es la más inocente de todas las ocupaciones. Y es que, pues sí, o sea, sí, tiene razón. Poetizar es la más inocente de todas las ocupaciones, porque empiezan a nombrar las cosas con el lenguaje, y el lenguaje nos está dado para comunicarnos. Se conecta con Aristóteles, imitamos, pero por el lenguaje. Tratamos de que el lenguaje, cualquier lenguaje puede ser, no solamente el escrito, e imitamos. Heidegger busca la esencia de la poesía. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es aquello que está atrás del poema? Y lo que les comentaba del Neandertal. La esencia es esto que se está dando y se da a través del lenguaje. No se puede dar a través de otra forma, sino del lenguaje. El Neandertal tenía su lenguaje y su lenguaje era hacer dibujitos en la piedra para dejar ese mensaje. Esto es lo importante, ¿no? Buscar la esencia de las cosas. Nos llamen esencialistas o nos quieran llamar como nos quieran llamar. Para los que participamos un poquito de la sensibilidad, eso es sumamente importante y una necesidad que estamos en constante movimiento, ¿no? Que nos hace estar en constante movimiento. Hay que buscar las cosas. El poema no significa, pero engendra las significaciones. Es el lenguaje en su forma más pura, diría el maestro Paz. Esto es un poquito lo poético, encontrar esa significación, eso más puro que tenemos al alcance de la mano a través del lenguaje y llevarlo, externarlo de alguna forma. No tenemos que ser precisamente poetas o dedicarnos al oficio de poeta para practicar la poesía. Y aquí es donde quiero que entre la bicicleta. Para mí, andar en bicicleta es un acto poético. Es un acto en donde no significa nada, pero andar en bici le da la significación a todo lo que a mí me representa. Me subo a mi bici y me voy hacia el centro de mi ciudad. Voy acá pensando en mis problemas, en mis clientes, en mis cuestiones académicas, en mis escritos. Pero de repente un coche, una moto, un pitido, un silbido, un saludo me sacan de mi realidad. Entonces, poema, poético, poesía, se relaciona con esto. Es estar dentro de un mundo y hacer que este mundo sea un mundo mejor. Si nos ponemos exquisitos, bicicleta y poesía como que a veces los quisiéramos ver desconectados, ya que asociamos la cuestión de la bicicleta con cuestiones deportivas, los mundiales de cross country, los mundiales de downhill, los mundiales de enduro, las carreras estas de bicicleta que se dan en las comunidades, las vueltas estas que hacen y recorridos larguísimos, etapas de los como el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España. Todas estas cosas, cuando hablamos de bici, pensamos en eso, ¿no? Lo pensamos como un artefacto. Vemos a las bicicletas como un artefacto, como una herramienta muy necesaria, obviamente, pero no pasa de ahí. Es una herramienta meramente mercadotécnica, porque hay que decirlo, o sea, la bicicleta vende millones. Y hay bicicletas que van desde los 50,000, 70,000 pesos mexicanos hasta los 200,000, 300,000 pesos mexicanos. Obviamente en la bicicleta también hay un negocio, no nos hagamos tontos. Pero a lo que va mi reflexión es, asociamos a la bicicleta siempre al deporte.
o que la mamá o la abuelita te manda a las tortillas, o te manda por las cocas, o te manda por cualquier cosa, ¿no? Agarra tu bicicletita y vas. Como un artefacto que sirve para la recreación. En este caso, pues ya aquí entra más un público más amplio, que es el que va a los retos, el que va religiosamente los domingos o los sábados a hacer las rutas al cerro, de cross country, que lo usa como un momento de fuga, de escape, ¿no? Para reunirse con los amigos, conocer más personas, conocer más lugares, ¿no? Y vivir la poética. Pero nunca nos hemos puesto a pensar, o bueno, no vemos o no captamos que a la bicicleta más allá de un mero artefacto, no lo vemos más allá, ¿no? Entonces la bicicleta en sí misma es un poema, ¿no? Es un poema a la revolución tecnológica que hubo a mediados de 1800, de unas necesidades que surgen. Y la evolución de la bicicleta es todo un poema, porque podemos ver todas estas bicicletas que han sido pues funcionales, ¿no? Desde la bicicleta esta que era pues impulsada por los pies, ¿no? Hasta la bicicleta esta de la llanta adelante grandota y la llanta chiquita atrás, y ahí la de panadero, las primeras de montaña, las primeras de downhill, las vagabundo, ahorita la rígida, las doble suspensión, la C-Bike. Ha evolucionado muchísimo desde que inició. No la vemos más que como un simple artefacto. Yo creo que la bicicleta tiene mucha tecnología, que tiene mucha ingeniería. Es algo muy propio, algo muy nuestro, algo con lo que comulgamos, y al ser un objeto con el que comulgamos, la bicicleta es donde reconocemos a la bicicleta como otro, no como un humano, sino como algo que nos lleva. También por eso en algunos momentos digo que andar entre letras o entre poesía o entre literatura es como andar en la bicicleta, ¿no? Porque nos ponemos a leer y si la historia nos atrapa o el poema nos atrapa, nos lanzamos, o sea, nos clavamos de plano en la historia y le seguimos y le seguimos y le seguimos, y hay momentos en los que son las 3, 4 de la mañana y bien cansados, pero queremos acabar el capítulo o queremos acabar la idea general y decir, no manches, qué precioso está eso, qué hermoso está. En la bicicleta sucede exactamente lo mismo. Uno empieza a andar, empieza a pedalear, con el paso del tiempo, poco o mucho, le empieza uno a agarrar ese sabor, y yo quiero ir para allá, y quiero llegar a este lado, y tengo que poder subir esa subida, y tengo que poder bajar. Nos movemos entre letras como nos movemos con la bicicleta. Es por eso la importancia de la necesidad de la reflexión de la bicicleta, no como un mero artefacto. No, como un artefacto no. Sabemos que es un artefacto que ha generado millones de dólares en ganancia. Es un artefacto que ha facilitado la vida en muchas comunidades, pero también es un artefacto con el que podemos hacer comunión y puede hacerse algo poético. Eso podría decir ahorita de la bicicleta. Como podemos ver una obra de uno de los grandes pintores, también podemos ver nuestra bicicleta. No, nuestra bicicleta, mi bicicleta, tu bicicleta, la bicicleta de ella, la bicicleta de aquel que va rodando, la bicicleta del señor que afila, la bicicleta del chavo que reparte, ¿no? Como una cosa poética intrínseca a la comunión misma. Y es que comunión es compartir, común, unión. O sea, por eso digo que paz me llamará la atención por las sandeces que digo, porque la comunión se da entre personas. Común, unión, una unión común, pero ahorita estando un poquito adelantados a la época pasiana y con todas estas cuestiones de género, no se nos presta como para meter ahí un poquito la bicicleta como cuestión poética. Ya Julio Torri había hecho un pequeño ensayito sobre la bicicleta, de qué es la bicicleta, ¿no? Y en 1920, 1930 es el artículo, y cómo este artefacto genera unas ganas y genera unas vivencias de tenerla. Oda a la bicicleta. Iba por el camino crepidante. El sol se desgranaba como maíz ardiendo, y era la tierra calurosa un infinito círculo, con cielo arriba, azul, deshabitado. Pasaron junto a mí las bicicletas, los únicos insectos de aquel minuto seco del verano, sigilosas,
veloces, transparentes, me parecieron. Solo movimientos del aire. Obreros y muchachas a las fábricas iban entregando los ojos al verano, las cabezas al aire, sentados en los elitros de las vertiginosas bicicletas que silbaban cruzando puentes, rosales, zarza y mediodía. Pensé en la tarde, cuando los muchachos se laven, canten, coman, levanten una copa de vino, en honor del amor y de la vida, y a la puerta esperando la bicicleta inmóvil, porque solo de movimiento fue su alma, y ahí, caída, no es insecto transparente que recorre el verano, sino esqueleto frío, que solo recupera un cuerpo errante con la urgencia y la luz, es decir, con la resurrección de cada día. Muchas gracias, hasta la próxima. Este que les habla, Antonio Duchamp.